Vamos a rememorar un poco, ¿vale? Para que no se nos olvide. Está el tema de la incertidumbre, el tema de las ausencias. Son las dos claves, ¿vale? Y detrás de todo eso, del tema de la incertidumbre y del tema de las ausencias, está el esfuerzo de colecta. Si tenemos esfuerzo de colecta, si lo conocemos o tenemos una idea del esfuerzo de colecta desarrollado, nos damos cuenta que podemos, 1, asignar zonas de incertidumbre y 2, sacar ausencias. Pero la base está en tener el esfuerzo de colecta. Si tenemos una medida del esfuerzo de colecta, podemos sacar incertidumbre y podemos sacar ausencias. ¿Está claro? Entonces, necesitamos mapas y cartografía que tengan esfuerzo de colecta. Tenemos que imaginar maneras de sacarlo donde no hay, porque no está. Tenemos que inventarnos maneras para sacar ese esfuerzo de colecta. ¿Alguno de ustedes se le ocurre alguna manera? Sí, y pedirles esos datos exhaustivos, hacer bases de datos más exhaustivas que reflejen, preguntarle a los propios biólogos y taxónomos dónde ha sido más veces. Las libretas de campo. Si logramos tener para nuestro grupo, ojo, fijaros que ese esfuerzo de colecta, que ese mapa de esfuerzo de colecta, si somos capaces de desarrollarlo, aunque sea parcialmente, nos va a valer para siempre, nos va a valer un montón. O sea, si nosotros trabajamos en un grupo específico, vamos a preguntar a los taxónomos que han trabajado sobre ese grupo y vamos a desarrollar ese mapa. Y ya nos va a valer para fulanita betal, para menganita, para cualquier otra especie. O sea, lo importante es tener ese esfuerzo de colecta, ¿vale? Venga, ¿más ideas de cómo intentar sacar el esfuerzo de colecta? Por ejemplo, ¿no? Cantidad de localidades diferentes que se han mirado, cantidad de fechas diferentes en las que se han ido a un lugar, cantidad de colectores diferentes que han ido. De algún modo tendría que estar relacionada con la cantidad de taxónomos que han llegado a un sitio. Si tenemos un listado de 48 taxónomos expertos en este grupo que sabemos que han estado en nuestra región, es un ejemplo. Podemos hacerle una encuesta a esos 48 personas y decirles, ¿me puedes decir a qué sitios has ido, por favor? Tú, a muestrear. Y ahora cada uno de esos sitios le metemos un registro. Pumba, pumba. Ah, no, yo estuve en todo el parque de no sé qué. Bien, pues ese polígono ha sido muestreado, una vez por lo menos. Ah, y me dice este otro que también ha ido. O sea, nosotros podemos elaborarnos con un poco de imaginación ese mapa de esfuerzo de colecta. Siempre va a ser difícil, siempre va a ser subjetivo, siempre va a tener carencias, pero va a ser peor que nada. Y nos va a valer para siempre. Fíjense en una cosa. Nadie se le ha ocurrido publicar un paper que diga las especies que no he colectado en un sitio. Porque no se lo publican. Dice, estuve en el parque de no sé dónde y no encontré a fulano, a mengano y a mengano. Es una tontería ese artículo. No, ese artículo es muy importante. Nosotros tenemos que intentar sacar esos artículos. ¿Cómo le podemos sacar esa información donde no existe? Pues vamos directamente a los tipos. Y una vez que lo tengamos para los anfibios de Uruguay o para las aves o los reptiles de Cuba, una vez que sepamos los herpetólogos que han estado en ese lugar aproximadamente, o una buena muestra de ellos, y dónde fueron a colectar, y dónde hicieron sus tesis, y dónde está, y ese mapa de esfuerzo nos va a ser utilísimo para todo el estudio herpetológico en Cuba o de los anfibios en Colombia. Nos va a ser utilísimo para siempre, ¿vale? Otra cosa quiero que se den cuenta, los listados. Hay parques naturales, hay reservas, hay lugares, localidades, regiones que ya tienen un listado difícilmente actualizable. Entonces, este es el conjunto de especies que existen en esta región y está hecho, bastante hecho. Si ese listado está hecho, todas las especies que aparezcan en esos lugares, perdón, todos los puntos en los que no aparezca una especie de ese lugar son buenas ausencias. Entonces, ¿cómo tener esos buenos listados? Esos buenos listados están por ahí, ¿de acuerdo? Y una manera de verlo, ahora perdona, sí, una manera de verlo también es mirar cómo se acumulan los registros en ese lugar. O sea, si tú vas, si cada uno de los registros tuviera una fecha, o tú
Tú podrías ver cómo es la tasa de acumulación. Mira, este señor, en 1950 se conocían 3 especies de este lugar, en 1960 se conocían 18, en 1900, coño, ahora ya llevamos desde los años 90 y sigue siendo 42 especies. Y sabemos que va gente. Pues entonces ese inventario le damos por bueno ya. Pues si le damos por bueno todas las celdas de la resolución que queramos de ese lugar, o todas las localidades de ese lugar, en donde no tenemos registros de una especie, son buenas ausencias. Ya está, estupendo. ¿Ok? Sería bueno que hubiera una herramienta que lo pudiera hacer automático, pero no la tenemos. Pero estamos en ello. Quiero que pensemos un poco más en la distribución. No mucho más, ¿vale? Pero un poquito más. Este es un mapa que pretende representar una supuesta distribución geográfica, ¿vale? El área en donde vive el organismo sería la marroncita esta, y ese área a veces no está habitada completamente. Es normal. Hay lugares dentro de ese área favorable que no han sido habitados. Es más, esas manchas amarillas que pongo ahí como lugares en donde hoy no está, mañana sí está, pasado mañana no está, al otro vuelve a estar, responden a lo que llamamos dinámica metapoblacional, es decir, hay una persistencia regional a pesar de que hay extinciones locales. Se producen apariciones y desapariciones del organismo. Entonces eso nos da un problema, porque esos lugares son ausentes o presentes. Estamos hablando de lo que hablábamos antes del intervalo temporal. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo un muestreo ecológico y hemos ido un año de muestreo, esos datos responden y ese modelo responden a lo que pasa en ese momento concreto. Pero si ese es un muestreo repetido 10 años, ese modelo responde a lo que pasa en esos 10 años. Y si nos bajamos datos de GBIF o colectamos fuentes de información diversas que responden a muestreos desde 1890 y tantos hasta hoy, es otra cosa. ¿De acuerdo? Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Y luego hay esa especie manda propágulos. Y entre los propágulos que manda están los muertos vivientes. ¿Está la especie en un lugar cuando la encontramos en el banco de semillas? Les pongo un ejemplo. Una cabra montés que bajó a comer sal en un pueblo de la serranía de Córdoba. Eso es una cita. Esa cabra ha estado en ese pueblo de verdad y ha estado buscando un recurso que le es imprescindible, que es la sal. Entonces, ¿ese es un lugar de colecta para hacer el modelo o no? En este ejemplo es muy fácil divagar. ¿Por qué motivo es fácil? Porque les estoy diciendo de antemano que es el centro de una ciudad y un basurero de la ciudad o un lugar en donde había sal. Pero si ustedes no saben que allí es una ciudad y simplemente es un punto en un mapa, ¿cómo carajo difieren? ¿Cómo lo saben? La única manera sería, fíjate, o fijaros, que a lo largo de un muestreo repetido, tú no vas a encontrar la cabra todos los días en ese sitio, te la vas a encontrar una vez esporádicamente. Y en el lugar donde de verdad tiene poblaciones estables y mantiene las poblaciones y está dentro del nicho hudsoniano, en ese lugar te lo vas a encontrar hoy, mañana, pasado, al otro. Y entonces la frecuencia es la que te está indicando de verdad la favorabilidad. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando esa frecuencia sea la frecuencia del organismo, no la frecuencia del biólogo, de biólogos. Pero esa sería la manera de discriminarlo. Seguimos. Y hay un límite en donde los organismos llegan, los colonizan. Ese límite podría ser el límite que nosotros le damos en el BAM a M, que es difícil de definir porque hace falta conocimiento biológico para poder definirlo y concretarlo, pero existe ese mundo accesible a partir del cual hay propágulos ocasionales que llegan. Esos propágulos ocasionales que llegan, que es el árbol en la línea de árboles, ese árbol que llega, que nos decía el compañero antes, que no sé dónde está, que se ha ido, este hay que ponerle falta, que llegan los árboles, están creciendo raquíticos y no producen descendencia viable.
están por encima de la línea de árboles o están en el límite de la línea de árboles. ¿Esos son registros que hay que considerar o que no? Si los consideramos, nuestro modelo se expande. Si no los consideramos, nuestro modelo se retrae y es probable que alguien diga que estamos teniendo errores de omisión. Que cuando llegamos el modelo, resulta que allí sí que hay organismos, pero porque estamos modelizando cosas diferentes. Y hay que pensar en si lo vamos a meter o no lo vamos a meter y en la capacidad que tenemos para discriminarlos. ¿Sabemos de una base de datos cuántos corresponden a una cosa y cuántos corresponden a otra? No. La gran mayoría de las ocasiones no lo sabemos. Luego pensemos en lo que estamos haciendo cuando los metemos. Esos muertos vivientes están. Y aquí les pongo las 3 clases de ausencias que les comentaba. Aquí en esta zona hay falta de muestreo. Son ausencias metodológicas. Le he puesto una cara triste y mala porque esas fastidian siempre. Siempre están estorbando todo el proceso de razonamiento, de deducción, porque es la carencia de información. La carencia de información es una lacra, es un problema, sea cual sea la información que vamos a hacer. Y ahí lo que predigamos no nos lo debemos de creer, o lo debemos de poner en cuarentena. Tenemos que manejarlo como una zona de incertidumbre. ¿Ok? En esta zona de acá es una zona a la que no se puede llegar con facilidad. Le cuesta a los propágulos llegar a esa zona. Esas son ausencias contingentes, debidas a M, a limitantes de dispersión. ¿Esas ausencias son buenas? Son buenas. Alguien tendría que haber mirado y haber hecho esfuerzo de colecta en ese lado para de verdad certificar que se ha ido allí y no están. Es el escarabajo que no aparecía en Gran Bretaña, ¿vale? Porque sabemos que en Gran Bretaña hay montones de biólogos. Entonces, esas ausencias son buenas también, claro que son buenas, pero están por encima de la M, más allá de la M. Si somos capaces de identificar el área accesible, están más allá. En la medida de lo posible, ¿vamos a confeccionar un modelo que no tenga en cuenta esas ausencias o sí? Ahora vamos a ver el problema de tenerlas en cuenta. Y luego están las ausencias buenas, las ambientales. El límite ese que veíamos en la especie por encima de un paralelo. Esas ausencias de ahí probablemente son estupendas porque nos están diciendo que el organismo ya no puede vivir por encima de unas condiciones o por debajo ambientales, que estamos en su nicho, ¿vale? ¿Y esas ausencias cuáles son las buenas? Pues mira, yo estoy aquí y aquí no estoy. Aquí está la frontera. Y aquí tampoco estoy. Bueno, pues la ausencia buena no es esta. La ausencia fetén, la estupenda, es la que está en la frontera. La que me dice justo dónde estoy y paso a no estar. Esta de aquí es la que nos interesa. Yo a las otras las llamo no hay elefantes en la Antártida. Entonces, ustedes pueden mapear y decir dónde no está un organismo, pero por favor no sean obvios, ¿de acuerdo? Entonces, la que nos interesa es esta. ¿Y de qué depende que utilicemos esta y no la que está allá? De que decidamos cuál es el stem de trabajo. Si nosotros vamos a modelizar una especie mexicana y vamos a coger todo el continente americano para modelizarla, cuando es una especie tropical, necesitamos las ausencias cercanas a las presencias, no las lejanas. Si modelizamos solo con una especie que está en México y vamos a meter ceros de Patagonia o ceros de Canadá, vamos a decir, qué bien predice las ausencias. Muy bien, pero eso no tiene ningún valor. Claro que las predice bien. He predicho bien el 95% de las ausencias. Muy bien. Y los datos de validación son estupendos, pero no vale para nada eso, porque a mí lo que me importa es si yo soy capaz de discriminar esto. Entonces, vamos a ajustar el espacio de trabajo a esta frontera. Vamos a ir a la frontera y un poquito más allá, pero no mucho más allá. ¿Ok? Para elegir, y aquí a ver si somos capaces de predecir aquí. Eso es lo que nos interesa. Fíjense en otra cosa. Vamos a asumir que toda la zona marroncita, esta donde está el organismo, donde hay puntos de presencia, está homogéneamente muestreada. ¿De acuerdo? La gente ha ido por todos los lados y tenemos puntos de presencia por todos los lados. Y vamos a asumir también que esa zona
así tiene una componente ambiental, es decir, por ejemplo, que hace más calor o menos precipitación en esta parte, etcétera, etcétera, y que esa especie tiene un nicho climático que se corresponde con su geografía. Es decir, de algún modo que nosotros podemos modelizarla, que podemos capturar cuáles son las condiciones en donde vive para modelizarla, porque si aquello es un tócame roque, no hay manera de hacer nada, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tiene una respuesta ambiental. Entonces nosotros ahora tenemos un montón de presencias y hemos hecho un muestreo regular por todo el territorio. Y aquí nos sale 0. Aquí nos sale 0. Aquí nos sale 0 y aquí nos sale 0. Y hemos hecho un esfuerzo intensivo y sabemos que ese 0 es bueno o altamente probable. Tenemos 4 clases de ceros. Tenemos una ausencia dentro de las condiciones ambientales de las presencias, donde vive. Tenemos una ausencia en zonas ambientalmente favorables y encima, pero inaccesibles en este caso, lejanas. Aquí son ambientalmente favorables, pero accesibles. Tenemos una ausencia en zonas ambientalmente desfavorables y tenemos una ausencia acá, porque nadie fue en ese lugar. ¿Cómo manejamos eso? ¿Qué variables van a dar cuenta de eso? Evidentemente, esta ausencia aquí arriba, si metemos la temperatura, porque aquí abajo hay mucho calor y arriba hay frío, nos la va a permitir discriminar. No hay problema. Pero esta zona también es fría, o es favorable climáticamente, pero sin embargo no ha llegado. ¿Cómo damos cuenta de ella? Con el clima hay que meter otra variable. ¿Qué variable metemos? ¿Perdón? Lejanía, al límite de distribución conocido. Y aquí la he puesto en una zona, si hay un gradiente climático frío-caliente, la he puesto en una zona que está arriba, fría, igual que la ausencia buena, ambiental. Pero imagínate que eso está aquí, porque es una isla. Tenemos una zona climáticamente favorable, como era Córcega, como era Cerdeña, como era la península ibérica para el bicho que mostramos antes, y que sin embargo climáticamente podría vivir ahí y sin embargo no vive, porque no ha podido llegar a la isla. Cuando eso lo metemos en un análisis de regresión, nos va a decir 1, 22 grados, 0, 22 grados, no puedo. Y el valor predictivo del modelo va a ser bajo, porque para las mismas condiciones ambientales se da sí o no. Y nos va a parecer que el modelo es malo, y no es malo, es lo que es. Si le metes otra variable que pudiera ser isla o no isla, lejanía al continente, no, ¡pum!, esa variable cuenta. Y esa variable daría cuenta de eso. ¿Vale? Y estas, ¿cómo las podríamos meter? ¿Podríamos ponderarla, por ejemplo, por la cantidad de esfuerzo que hay? Si tuviéramos ese mapa de esfuerzo. A lo mejor sí, ¿no? O simplemente dejar que sea una zona de incertidumbre, en donde no podemos decir nada. Y estas, las que están dentro de la zona favorable, ¿qué hacemos con ellas? Porque date cuenta que ahí estamos en el mismo proceso, aquí que aquí. Nos va a decir el modelo 22 grados presente, aquí al lado. 22 grados ausente. Si no metemos esas otras variables que dan cuenta de estos procesos, nos va a parecer como si fueran términos error, como si fuera un error. Y tenemos que saber a qué se atribuye el error. Ese error probablemente es causado por otros factores que no son los climáticos. Y o bien lo tratamos de introducir en los modelos, o bien no. Una cosa que se suele hacer y que es útil, cuando uno hace un modelo de la manera clásica, estadística, es mirar los errores, lo que no predice. No lo que predice, lo que no predice. Y esos errores los ponemos en un mapa. Y al poner esos errores en el mapa vamos a ver qué zonas han sido infrapredichas y qué zonas han sido sobrepredichas. Esa zona que nos va a aparecer como sobrepredicha, porque sabemos que es 0 y el modelo le va a dar un valor. Entonces las miramos y entonces vemos a ver qué carajo está pasando. Ah, mira,
Aquí hay que introducir una variable que dé cuenta de esto o hay que introducir esto. Pero no es nada sencillo. Y tenemos que saber que cuando utilizamos ausencias, la diferente causalidad que tienen las ausencias nos va a condicionar enormemente. Ahora podéis entender por qué no se usan ausencias en los modelos. Una, porque no suelen existir, y porque si existen lo que hacen es crear caos. Es un problema biológico de gran magnitud. ¿Por qué? Porque las causas del por qué una especie está en un sitio es porque tiene condiciones favorables, pero es una tautología. Si está, tiene condiciones favorables. Luego tiene condiciones favorables porque está, ¿vale? Porque tiene condiciones favorables. También porque ha podido llegar. Y si no metemos variables que reflejen el por qué ha podido llegar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Odiar ese problema. Nos enfrentamos a él y utilizamos solamente las presencias. ¿Vale? Pero yo creo que a partir de ahora ustedes no lo van a hacer. Van a ser más listos que sus jefes. Entonces, tenemos ausencias metodológicas que pueden estar sesgadas ambiental y espacialmente, es decir, las ausencias metodológicas no están al azar. Los países del sur tienen pocos biólogos, los países del norte tienen muchos biólogos. Las ausencias metodológicas también tienen una base ambiental. Uno podría introducir la temperatura y pensar que está funcionando para explicar la distribución de un organismo, cuando en realidad lo que está pasando es que en el sur hay pocos biólogos y hay pocos datos. La frecuencia de biólogos y la frecuencia de organismos a veces van de la mano y no sabe uno cómo quitársela de en medio. ¿De acuerdo? Entonces, problema. Correlación no es causas. No se crean del todo hasta que no tengan una buena base sólida de la información y cuáles son los sesgos que tiene. Porque uno puede tener ausencias metodológicas, a correr el modelo y parece que la temperatura funciona. No, pero lo que pasa es que hay menos biólogos al sur. Por ejemplo, ausencias contingentes, limitantes de dispersión, dinámica poblacional, lo que llamamos la relación fuentes-sumidero, es decir, los muertos vivientes, etcétera. Esas ausencias hay que intentar modelizarlas también. Y para modelizarlas necesitamos variables que sean capaces de dar cuenta de ella. En ocasiones las propias variables climáticas también son capaces de dar cuenta de ella. Porque si es una isla que está separada del continente, pero está al norte del territorio, es un sitio más frío y el clima da cuenta de esa ausencia. Pero no es el clima la causa es la isla. Entonces es difícil, otra vez de nuevo, correlaciones y causas. Estamos en el mismo problema. En el mismo problema que han estado los biogeógrafos y los ecólogos toda su vida. Y que es insoluble. No se puede solventar. Siempre lo que observamos en la naturaleza le establecemos relaciones. Y las relaciones causales hay que demostrarlas con experimentación. No es nada sencillo averiguar que detrás de una asociación hay de verdad una causa. ¿De acuerdo? Y luego están las ausencias ambientales, que esas son las que nos gustan, porque son las que de verdad hablan de los límites, del nicho de los organismos. Lo que pasa en realidad es que nuestros mapas de muestreo se parecen sospechosamente a los mapas de riqueza. Esta es la isla de Tenerife, es una isla chiquita, puede que entre el norte y el sur, bueno, puede no, entre el norte y el sur escasamente no llega a los 100 kilómetros, entre la localidad más norteña y la sureña. Y sin embargo acumula una cantidad de registros de espermatofitos enorme, porque ha sido lugar de veraneo de taxónomos alemanes, ingleses, holandeses, aparte de los españoles, ¿no? Entonces es una islita chiquita con cerca de 2 millones y pico de registros de flora, y cuando tú coges, te permiten utilizar esos 2 millones de registros para ver y haces un mapa de la cantidad de registros que lo tienen acá, por celda de 500 por 500 metros. O sea, hay una celda de 500 por 500 metros que tiene cerca de 1500 registros. Y miras el mapa de las especies, los dos se parecen. Muchísimo. Tanto que uno no sabría decir si este lugar es pobre porque tiene pocos registros o es pobre de verdad. Entonces, ahí sí tenemos un mapa del esfuerzo.
¿Cómo podemos utilizar ese mapa del esfuerzo para modelar la distribución? Si lo logramos, sabemos ahora cómo podemos hacerlo. Podemos utilizar los sitios en donde se ha muestreado mucho para decidir que en ellos la pobreza es real. Se ha muestreado mucho y son pobres. De acuerdo. Pero ¿qué pasa si los sitios pobres han sido además poco muestreados? Y parece que eso es la norma. Por ejemplo, en este lugar, ¿hay algún sitio en donde tengamos muchísimos registros y la riqueza sea pobre? Hay lugares que tienen pocos registros o menos registros y son bastante ricos. Pero lugares que tengan muchos registros y sean pobres, no hay. ¿Por qué? Porque los biólogos no son tontos. No quieren ir a los lugares que no van a poder colectar en condiciones. Y no se acumulan registros. Otro problema ya tenemos. No se acumula información en los lugares que ellos saben que no van a obtener éxito. Entonces nos podemos encontrar con la paradoja de que de verdad los sitios poco muestreados sean pobres. ¿Cómo podemos solventar eso? ¿Cómo podemos cambiar ese mapa para reflejar la verdad? Preguntándole a los taxónomos. No hay otra. Oye, ¿y tú por qué no has ido a estos lugares que son pobres, que hay muy poco esfuerzo? Porque no hay nada. Ah, pero tú lo sabes. Claro, fuimos una vez, fuimos otra. Pero eso no lo publicamos, porque no publicamos un paper que diga las especies que no encontré en no sé dónde, o una campaña de colecta en una isla desértica. Hemos ido 17 biólogos a una isla desierta, que no hay fauna ni nada, porque ya se sabe, y hemos ido allí para ver que si somos capaces de encontrar algo y para aumentar la base de datos de registro. Ustedes son tontos. Entonces, eso no está tampoco en las bases de datos. Entonces, tenemos que confeccionar nuevas bases de datos que no solamente incorporan los registros, sino la información que está oculta. Hay una información oculta que está en la cabeza, en la red neuronal de los biólogos. Y hay que intentar sacarla y aprovecharse de ella. Eso se puede hacer a través de encuestas o a través de diálogo, o etcétera. Yo tengo mucha ilusión por publicar un atlas del conocimiento de un grupo. No de la distribución, sino del conocimiento, la distribución del conocimiento de un grupo. Y hacerlo a través de encuestas y a través de diálogo con ellos y con los taxónomos. Creo que eso sería, una vez hecho, sienta las bases para la organización futura. O sea, donde yo le tengo que decir a alguien que tiene que ir a muestrear, porque hay posibilidades de encontrar especies nuevas, son en aquellos lugares climáticamente parecidos a priori a donde hay alta riqueza, pero a la vez de verdad poco muestreados. Y para discriminar esos lugares poco muestreados, tengo que saber que efectivamente ahí no se han acumulado registros, porque de verdad a nadie ha podido ir a ese lado, no porque no le interesa. Tenemos que discriminar cuando al biólogo ya no le interesa ir a un lugar, de cuando de verdad no ha ido a ese sitio. Ese mapa de zonas inhóspitas se puede confeccionar ad hoc. Le puedes dar un mapa a un biólogo conocedor del grupo y decirle, dime para ti cuáles son las zonas inhóspitas de aquí, donde te gustaría ir. Ese mapa del gusto del taxónomo, ese mapa sería utilísimo. Imaginemos una isla desierta. Imaginemos que en esa isla desierta Dios ha construido un mapa de la riqueza, ¿vale? Y él ha dicho, mira, aquí hay tantas especies, él ha colocado todo ese orden. Nosotros no lo desconocemos. Y nosotros llegamos a esa isla desierta y empezamos a rascar el mapa de Dios en una región, en un punto. ¿Dónde? Donde hemos parado, el primero donde hemos llegado. Rascamos, que es muestrear. Muestreamos y encontramos. No encontramos nada de lo que nos interesa en nuestro grupo. ¿Qué hacemos? Nos vamos a otro lugar. ¿Y a qué otro lugar nos vamos? Pues a uno que no se parezca ambientalmente a donde hemos estado, porque ya hemos visto que aquello no marcha muy bien, aunque nos podamos llevar sorpresas. Nos vamos a otro. ¿En ese otro qué ocurre? Encontramos las especies, ¿verdad? Por ejemplo, qué buen sitio. Entonces, ¿qué hago? Me quedo 4 días muestreando, porque allí es un sitio estupendo. Y ahora, el siguiente que voy a elegir, me voy de este, ¿ya qué voy a hacer? ¿Voy a cogerlo como el primero? No, como el segundo, parecido al segundo. Y al final del proceso, que ya es Inglaterra, cuando ya han visitado casi todo, cuando ya casi la dificultad es encontrar una novedad, ¿vale? Ya cuando le preguntas al biólogo qué lugares interesantes te quedan, te dices, pues ya ninguno.
ya lo tienen todo conocido, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que el mapa del esfuerzo se parece al mapa de la riqueza. La gente ha hecho más esfuerzo en los sitios más ricos y poco en los sitios pobres. Es una consecuencia inevitable del proceso de acumulación de información. Pero si estás en las primeras fases, si no estás en Inglaterra, sino que estás en Perú o estás en Ecuador, estás en las primeras fases de todo un mundo inmenso de diversidad que tú tienes allí, ¿qué es lo que ocurre? Que solamente has rascado en dos lugares. Y la imagen que tú tienes, y te queda muchísimo por mirar, y la imagen que tú tienes de los registros no tiene por qué corresponder con la de la riqueza. ¿Se comprende un poco lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque solo has mirado en este lugar y has tenido éxito. Y no te ha dado tiempo todavía, estás en el principio, en la etapa 1, en la etapa 2, como mucho, no en la etapa 50. Todo el otro territorio te permanece ignoto todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber cuánto del territorio que tenemos permanece ignoto. Y eso lo podemos sacar parcialmente de las bases de datos, pero nos damos cuenta que podemos cometer ese error. Podemos cometer el error de darnos cuenta de que, este sitio todavía está inexplorado porque hay pocos registros. No, mentira. Tiene mucha información porque ya está en la etapa 50. La gente ya no va allí porque no quiere ir allí, porque allí no hay nada. Entonces, esa información la tienen los biólogos en su subconsciente y en su cabeza. Entonces, saber en qué etapa del proceso de rascado del mapa de Dios estamos es relevante. Tenemos que intentar saber dónde estamos. Si estamos al principio, las incertidumbres son enormes. Si estamos al final, el mapa de recursos y el mapa de riqueza puede que lleguen a parecerse. ¿Vale? Este es un mapa de Libis que intenta reflejar lo que Paco nos ha estado mostrando antes. Hay un sesgo en los datos disponibles. Y un sesgo a nivel global. Lógicamente se acumula más información en una serie de países que tienen una alta tradición taxonómica y hay otros países que tienen una menor tradición taxonómica y se acumula muy poca información. Aquí donde estamos en el proceso que estábamos hablando antes, al principio de llegar a la isla o al final de llegar a la isla. Estamos al principio de llegar a la isla. Entonces ahora mismo los lugares en donde se acumula muy poca información, muchos de los lugares en donde se acumula poca información pueden ser perfectamente lugares muy ricos. Perfectamente todavía. ¿Vale? No va a ocurrir así en Gran Bretaña, pero en el resto del planeta sí ocurre. Todavía estamos en esa fase primera y tenemos que ser capaces de discriminar. Aquí el mapa de incertidumbre es enorme. El mapa de incertidumbre en Inglaterra es mucho más bajo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Entonces, los que piensen que necesitamos datos de ausencia para hacer modelos de distribución, que levanten la mano, por favor. 22 personas que piensan que necesitamos datos de ausencia para hacer las predicciones. ¿Cuántos dicen que no? No necesitamos las ausencias para hacer modelos. ¿2? ¿Solamente 3? 3. 4. O sea que 22 a 4. Vale. A lo largo de estos días vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Yo lo que les digo es que se puede hacer de las dos maneras. ¿Vale? Pero que cada una de ellas refleja una cosa diferente. Pero las podemos hacer de las dos maneras. El problema si decimos que sí, que son la mayoría, habéis dicho que sí, es que necesitamos predictores. Predictores atrevidos, que sean capaces de dar cuenta de las cosas, de esas ausencias que no son ambientales. Y verán ustedes pocos trabajos publicados, si leen sobre el asunto, que traten de incluir predictores que no sean los clásicos en el funcionamiento. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de la gente no utiliza ausencias. Porque paradójicamente aquí 22 de 26 personas opinan que hay que utilizar los ceros, y sin embargo en la literatura el 99,8% de las publicaciones, por no exagerar, no utilizan ni un cero. Utilizan otras cosas, pero un cero de real no lo utiliza ni nadie. ¿Vale? O sea que ustedes van en contra de la ciencia. O los científicos van en contra de la razón. Vamos a investigar a ver qué pasa ahí. Pero nos damos cuenta del problema con los predictores. Y sí, hay algoritmos que no utilizan ausencias.
vamos a tratar con esos algoritmos. Vamos a ver qué carajo están haciendo de verdad. ¿De acuerdo? Hay otra cuestión. ¿Qué clase de ausencias metemos? Hemos visto que había 3 clases de ausencias, o por lo menos yo identifico 3. Si metemos las 3, hay que meter predictores para las 3. Si metemos ausencias ambientales, hay que meter predictores que den cuenta del ambiente. Si metemos ausencias contingentes o de dispersión, hay que meter predictores que den cuenta de dispersión. Si metemos las ausencias metodológicas, hay que meter predictores que den cuenta de los problemas metodológicos. Cantidad de esfuerzo, cantidad de investigadores, lo que fuera. Si no metemos las ausencias metodológicas y nos quedamos con las 2, metemos 2 tipos de predictores. Y si nos quitamos la M, porque lo que hacemos es acotar el modelo al área accesible, jugamos solo con unas. Ustedes deciden, pero que sepan lo que hacen, pero no mezclen peras con manzanas. Si 3 tipos de ausencias, 3 tipos de predictores. Si 2, 2. Y si 1, 1. Se acabó. Otra pregunta. ¿Qué carajo es lo que significa el mapa en colores que nos sale? ¿Qué es eso? Hay términos: favorabilidad, adecuación, probabilidad. Aquí vamos a ver que esto no es una probabilidad. Entonces vamos a ver qué son esos mapas y qué significan. Y ustedes van a tener que trabajar, estamos planificando, para que se fastidien el día de mañana y se pongan a trabajar con una serie de algoritmos, ¿vale?, en condiciones, y una serie de datos que les vamos a facilitar o van a extraer ustedes. Y vamos a ver qué son esos mapas que se producen cuando vamos cambiando determinados parámetros ahí, ¿vale? De lo que tenemos que darnos cuenta es que nos faltan especies. Casi todos los inventarios que conocemos nos faltan organismos. Y no sabemos cuáles son la identidad de esos organismos. Son como letras que faltan en un texto, y es difícil darle sentido al texto si nos faltan esas letras, ¿no? Y desconocemos dónde están las localidades que están bien muestreadas de las que están más muestreadas. Y ese es un paso, por lo menos preliminar, para avanzar. Puede que nos estemos equivocando, y puede que parte de las localidades que decidimos que están mal muestreadas en realidad no lo estén, porque hay una información taxonómica oculta que no se publica, porque la gente sabe que eso es un desierto y que no vale para nada ir allí a buscar ese grupo, y nadie ha publicado artículos y no hay registros en la base de datos sobre ese lugar, y nos puede aparecer como que es pobre, como que no está muestreada. De acuerdo, podemos cometer ese error, pero por lo menos vamos a afrontarlo y vamos a sacar cuáles son los lugares que tienen buenos inventarios. Probablemente esos lugares son un poquito más de los que nos parecen. ¿Por qué? Porque están esos otros que son pobres de verdad y que la gente ya no va, pero tiene el conocimiento de que allí no va porque son pobres. Eso se los podemos preguntar o intentar encontrarlos, pero por lo menos vamos a avanzar ese terreno. Nadie avanza en ese terreno, porque cuando avancemos en ese terreno es cuando vamos a poder, independientemente del jodido algoritmo, vamos a poder definir zonas de incertidumbre y buenas ausencias. Eso, yo voy a estar insistiendo otro rato sobre eso. Ahora tocaría hablar de distribución potencial y relacionada. Desde luego, si en vez de hacer este mapa para esta especie, que es la que hemos visto antes, Osmoderma eremita, yo lo pongo para todo el mundo, resulta que no está en equilibrio. A medida que yo me incremento en extensión, el área de trabajo, más posibilidades hay de no encontrar equilibrio. De hecho, no sé si hay alguna especie en equilibrio. Nosotros mismamente somos una plaga, estamos por todo el mundo, ¿no? Pues hay poblaciones en el Ártico, pero no hay poblaciones en el Antártico, excepto las bases recientes, ahora ya han llegado, ¿no? Entonces, probablemente la situación de equilibrio con las condiciones ambientales es una anomalía, no existe. No hay más que ampliar el STEM para encontrar desequilibrio con las condiciones, ¿vale? Pero nosotros podemos intentar encontrar esa distribución potencial, o podemos intentar encontrar la distribución real. Pregunto, si queremos buscar la distribución real, ¿necesitamos ceros? Sí. Si queremos buscar la distribución real, necesitamos ausencias. Si no, no. Lo vamos a tener difícil. O quitamos zonas.
porque definimos muy bien la M, el background, el de trabajo. ¿Vale? Si queremos buscar la distribución potencial, ¿necesitamos ceros? ¿Quiénes dicen que sí? Sí, necesitamos esos ceros ambientales, pero los otros molestan. Los contingentes molestan, porque la distribución potencial en este caso nos dice que tiene que estar en Inglaterra, y si metemos los ceros de Inglaterra, que sabemos que son buenos, le fastidiamos al modelo. Nos vienen bien los ambientales, pero los otros no los queremos. ¿Para qué nos vale ese mapa de la izquierda, el de la potencial? Nos vale para decidir la ubicación de un invasor, por ejemplo. Áreas de riesgo en donde ese invasor puede llegar. Pero no nos vale para decidir la ubicación de una reserva. Porque podemos colocar una reserva en un sitio en donde no se encuentre el organismo. ¿Vale? Entonces, si afrontamos una pregunta, tenemos que usar una aproximación. Si afrontamos la otra pregunta, tenemos que usar otra aproximación. Uno de los fallos que hay ahora es que tenemos una aproximación que nos han dicho que es buena y la usamos para todo. Y es ilógico. Si la pregunta que queremos contestar es una u otra, hay que aproximarse de una manera o de otra. Esta distribución, que está influida por limitantes de dispersión y por otros factores, es validable. Costará trabajo y dinero, pero yo me puedo hacer un transecto que vaya desde aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí y validar esos datos. Yo puedo validar ese modelo y decir, pues efectivamente aquí no está y efectivamente aquí sí está. Y he tenido tanto éxito o tanto fracaso en predecir las presencias y las ausencias. Pero esta es invalidable, esta no se puede validar. Con los datos geográficos, no se puede validar. Porque por mucho que yo vaya aquí, que aquí nunca estaba la especie, no está. Por muchas veces que yo vaya aquí, ¿cómo voy a validar que este sitio es favorable para ella? ¿Por qué? Hay una manera, me puedo llevar ejemplares, traslocarlos y ver qué es lo que ocurre. O puedo intentar estudiar su fisiología, o puedo centrarme en los procesos. Pero entonces eso lo puedo hacer con una, con dos o con tres especies, pero no me pida usted que lo haga con 10.458, porque no hay modo, ni modo. Entonces las soluciones que yo vaya a dar de conservación van a estar mediatizadas. Yo tengo que dar soluciones rápidas, pronto. Entonces, ¿para qué más podría servirnos estos mapas de distribución potencial? Para las invasoras parece claro. Es un mapa de riesgo. Usted tiene un riesgo en España de que esa especie entre. No lo tiene en Escandinavia. Es un mapa de riesgo. ¿Para qué otras cosas nos podrían servir? El cambio climático, por ejemplo. ¿Cuál nos interesa? ¿Esa o esta? ¿La potencial? ¿Las dos? Si tenemos las dos, ¿cuál es el problema? Afrontamos la realizada. Cogemos buenos ceros, ceros que predigan las ausencias contingentes y las ambientales, y hacemos modelo. Y las presencias. Para pasarlos al clima del futuro, ¿qué tendríamos que saber? ¿Cómo se va a comportar los factores contingentes en el 2100? ¿No? ¿Va a poder superar y llegar a Gran Bretaña? Va a poder... Eso es... Ahí hay un porcentaje de error importante, o por lo menos una incertidumbre en lo que puede ocurrir importante. ¿No? ¿O no? Si nos cuesta trabajo meter los factores para explicar lo que tenemos ahora, imagínate para saber lo que tenemos fuera. Si simplemente lo que hiciéramos es sacar su nicho en el espacio ambiental, proyectarlo geográficamente, y tenemos la distribución potencial, o una hipótesis de probable distribución potencial, que no es validable con facilidad, a no ser que hagamos experimentos fisiológicos o de translocación, y en vez de colocarlo en el clima de ahora, lo colocáramos en el clima del 2100, ¿no sería equivalente? No podríamos tener una hipótesis de cuáles son los lugares que cumplen las condiciones en donde ahora la hemos observado. Y allí es probable que la especie pueda estar si tiene la chance de llegar. Solo si tiene la chance de llegar. Si no tiene la oportunidad de llegar, no. Se dan cuenta de que no estamos modelizando en ese caso la especie, sino las condiciones ambientales de donde vive. ¿Cuáles son las condiciones donde vive?
estas, estas, estas. ¿Cuáles son las que, dónde van a estar esas condiciones el día de mañana? Aquí, aquí, aquí. No significa que vaya a estar ella. Significa dónde van a estar las condiciones donde ahora vive. Y la especie puede hacer muchas cosas. Puede desaparecer, puede llegar, puede no llegar, podemos ayudarla a que llegue. Fíjate tú que la pelea entre las dos grandes escuelas de modelización de distribuciones, que sería la europea, algoritmos, vamos a ponerlo así, cabezas cuadradas, europeos, algoritmos, yo soy europeo, me estoy tirando ladrillos, y la escuela, digamos, sudamericana de nicho, conceptual, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de hecho hay dos palabras para los modelos, o dos modelos de nicho, modelos de distribución. Los europeos nos dicen modelos de nicho, dicen modelos de distribución. Y acá se dice más modelos de nicho que modelos de distribución. ¿Por qué? Porque uno está enfocando en la distribución potencial, en los aspectos conceptuales del nicho, entendiendo y llegando un poco más allá con el diagrama BAM y sabiendo que ese nicho, si le quito el donde no puede llegar, o tengo en cuenta las fronteras y tal, me acerco a la real, ¿vale? Pero están jugando de esa manera. A la otra escuela le vale madre. A la otra escuela lo que hace es, cojo los datos, los meto en un algoritmo de séptima generación y me sale un output. Y se han sacado. Y ahora lo único que necesito yo, para saber si eso es bueno o es malo, es validarlo. Si lo valido y sale bien, estupendo. Si lo valido y sale mal, no me vale. Bueno.